El día de hoy nos encontramos en uno de los parques favoritos de la Riviera Maya. Se trata nada más y nada menos que Explore. Y en este video les vamos a mostrar cómo aprovechar al máximo un día en este parque lleno de aventura y diversión. ¡Pues vámonos! ¡Vámonos! Chequen amigos, apenas vamos llegando y ya podemos ver que la temática del parque es como de cavernas, cuevas. Tiene un concepto muy prehistórico. Vengan, vamos a ver a un amiguito que nos encontramos. Chequen a este pequeñín, parece como un aluche prehistórico, ¿no? Igualitos, ¿no? Primero que nada, para adquirir los boletos hay de 3 sopas. La primera y la más económica es directamente en la página oficial de Xcaret. Con anticipación hay muy buenos descuentos. La segunda es directamente en taquilla. Recuerden, mexicanos, que tienen 10% de descuento adicional. Y la tercera con una agencia de viajes. Pues para hacer las actividades, el corazón es el punto central. Prácticamente todo lo que hay que hacer en el parque inicia y termina aquí. Vean, hay un semáforo que te indica cuáles actividades están libres y cuáles están ocupadas. Muy práctico, ¿no? También aquí están los lockers, los baños y también por aquí hay una tienda de souvenirs. Y la comida también está aquí cerca. Muy importante la comida. Pues ya dejamos nuestras cosas en los lockers, ya están incluidos y como ven están un poco pequeños, así que como recomendación tráiganse lo indispensable. Y José, como sabrán, siempre con su desorden. Ahí, vámonos a hacer las actividades. Y la llave no la vayan a perder, porque tiene un costo adicional si la pierden, así que amárrensela bien. Eso. Oigan, pues las actividades que más se llenan son las tirolesas y los vehículos todoterreno. Así que vamos a empezar con las tirolesas. Venga, vamos a lanzarnos. Pues para ingresar a las tirolesas no podemos llevar ni selfie sticks, celular, absolutamente nada. Tenemos que ir con manos libres. Si quieren llevar alguna cámara, pues va a tener que ser en el casco o de muñequera. Máximo 130 kilos y yo creo que sí quepo ahí. Vénganse. ¿Sí te aguanta, baby? Sí me aguanta, sí me aguanta. Pues son 2 circuitos de tirolesas, venado y jaguar. Por ahora vamos a hacer jaguar, que por lo que nos comentan es la más extrema. Pues vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pues sí está buena la subida, pero ya empiezan las vistas bonitas. Chéquense nada más esto. ¡Saluda! Estaba viendo si sí estaban avanzando los numeritos. ¡Ahí va Rubí! Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¡Wow! Vean esto, amigos, vean esto. ¡Wow! ¡Buenísimo! Chequen, también hay puentes colgantes. ¡Ay, ay, ay! ¡Espérate! Esto no le teme a nada. ¡Entre la selva! Ay, José, este sí estuvo empinado, ¿verdad? Sí, sí hay que subir escalones, amigos, ¿eh? Hay que considerarlo. Bye, bye. ¡Nena, voltea la cámara! Chéquense la vista que tenemos desde las torres. ¿A poco no está increíble? ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Ahí va José! Pues ahora nos dirigimos a la parte más alta de este circuito. Vamos hacia allá. La famosa torre que se ve desde la carretera, ¿eh? Niña, no salte.
Amigos, pues en total son 7 tirolesas en este circuito y se dice que esta es la más alta de toda Riviera Maya. Pues a darle. ¡Lo logramos! ¡Llegamos hasta arriba! Chequen, hacia allá, a 15 minutos está Playa del Carmen y hacia acá está Tulum. ¡Wow! ¡Qué vista! ¡Qué vista! ¡Wow! Ya hacía falta un chorrito de agua porque hace bastante calor. ¡A seguirle! Miren amigos, y ese de allá es un tobogán que están haciendo. Se ve que va a estar bueno, ¿eh? ¿Cómo vas? Ay, un poquito acalorada, hace bastante calor. Pero bien, todo bien, que no decaiga el ánimo. Venga. Y en la última, ¿qué creen? Vamos a acuatizar. Ya hace falta un chapuzoncito. ¡Al agua, patos! Estuvo bueno amigos, estuvo bueno. Oigan, la verdad sí están muy divertidas, ¿eh? Sí, sí se siente mucha adrenalina. Y la grandota, la de la bandera, yo sí me asusté. Algo súper padre de este parque es que está así entre la naturaleza, entre la selva. Y sí, la verdad sí nos sentimos todos unos exploradores. Somos niños exploradores. Pues nosotros ya nos venimos desayunados, pero desde las 9 de la mañana ya está abierta esta barra de bebidas donde pueden pedir jugos o licuados. Chéquense, yo pedí un tirolesa, plátano, avena, leche, crema de cacahuate, vainilla y azúcar. Y Rubí pidió un tapir que es naranja, apio, perejil, espinaca, kiwi, chaya, piña, limón y miel. Está súper rico. También el tirolesa está buenísimo, amigos, buenísimo. Aquí también pueden pedir galletitas de avena y fruta. Recuerden que ya está incluido en el pase de entrada. Miren, y aquí alrededor hay hamacas, hay columpios, hay unas sillitas para descansar. Miren, esa iguana está descansando. Doña Iguana. Pero... nada de descansar, vámonos a la siguiente actividad. vámonos pues. Continuemos, vamos a darnos una buena refrescada. Vamos al hamacuatizaje. Sí amigos, vamos a aventarnos de una hamaca hacia el agua. De hecho, si tienen miedo a las alturas, amigos, esta actividad es una muy buena opción antes de las tirolesas para ir agarrando valor. ¿Qué tal esta hamaca portátil? Está buena, ¿no? Por cierto, en cuanto a vestimenta, pues les recomendamos que se traigan ya puesto su traje de baño, que traigan un short y para el final del día una toalla y un cambio. También es muy recomendado traer zapatos acuáticos o si traen callo en los pies, pues pueden andar fácilmente descalzos. Así hemos andado todo el día. Vean esto, vamos a acuatizar en un cenote.
Dijo, ¡qué divertido! Ahí va Rubí de regreso. Hay que mantener los pies arriba. Otra vez. Lo padre de esta actividad es que es rápido, amigos. Así que, otra vez. ¡Levanta los pies! ¡Aquí se hace, amigos! Vean, apenas dejamos la hamaca y ya la están sanitizando. Gracias. A ustedes, que tengan bonito día, cuídense. Oigan, amigos, y pues ya se la saben, estos parques son para aprovecharse todo el día. Hay que llegar casi desde que abren para alcanzar a hacer todas las actividades y obviamente aprovechar el buffet y las bebidas ilimitadas. Miren, ya venimos al snack a refrescarnos y también hay aguas frescas. Yo me pedí una agüita de guayaba. Guácala. A Rubí no le gusta el agua de guayaba, la odio, amigos. La detesto. A mí me encanta. Un besito, bebé. No, guácala, hazte para allá. Chequen, Rubí ya se ha puesto gel como 20 veces el día de hoy. Más vale. Oigan, y está bien padre que aquí no hay que utilizar las manos, es con el piecito. Miren, le voy a echar gel a Rubí. A ver, nena. Y voilà, regresamos al corazón. Amigos, y por todos lados encontramos las famosas shelfies, que nosotros en lo particular sí les recomendamos porque están ubicadas en puntos muy estratégicos en donde uno solamente posa y sale la fotito. Miren, solamente hay que pasar la pulserita y muy importante también, el casco nunca hay que quitárselo, primero por seguridad y segundo porque el casco también tiene un sensor, el cual detecta cuando pasamos para las fotos. Chéquense, el semáforo ahorita marca que las tirolesas ya están llenas. Qué bueno que fue lo primero que hicimos. Pues ahorita vamos a aprovechar que los anfibios están en verde porque también es una de las actividades que más se llena. Vámonos. ¿Qué tal? Vamos a colocar un poquito de gel antibacterial, por favor. Gracias. Gracias. Por su seguridad, ¿va? Claro que Claro. Ok, perfecto. Es la primera vez, ¿verdad? Sí. Ok, ¿alguna condición médica que tengan? ¿Cirugía reciente? ¿Problemas de espalda? ¿Embarazo? No. ¿Seguro? No. Pues la siguiente actividad son los anfibios. Básicamente es una ruta a bordo de vehículos todoterreno. Pues ya estamos listos para la aventura. ¿Quién creen que va a manejar? Obviamente Rubí. Vámonos, amigos, a darle. Amigos, pues hay dos rutas. Ahorita vamos por la ruta que se llama Salamandra, que es la menos acuática. El único requisito para manejar es ser mayor de 18 años y saber manejar. No hay pierde, todos son automáticos. Prácticamente solo hay que acelerar. Pues Rubí ya se está descontrolando, amigos. Díganle algo. Pues ya hicimos cambalacha, ahora va a manejar José. ¡Vámonos! A ver qué tal nos va. ¡Sí se fue! ¡Sí se fue! Mip. Miren, está bien padre que en esta ruta hay un montón de cuevas. Wow. Wow. ¡El meteorito! ¿Checaron eso? El meteorito que cayó en la península de Yucatán. Que extinguió los dinosaurios. ¡No más! Mira, huevos de dinosaurio. ¡Huevos de dinosaurio! Está bien padre el recorrido entre la jungla. Ay, pues la verdad
verdad sí estuvo buena la aventura, ¿eh? Unas partes, la verdad que vas con mucha calma, pero otras que... Sí, por ahí sí nos topamos con unos bachecitos, pero estuvo muy divertido. Eso sí, hay que moderar la velocidad, amigos. El abuelo José. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Oigan, amigos, y al ladito de los snacks hay como unas alberquitas. Están súper ricas para refrescarte del calor. Vean nomás esta joyita, es la alberquita del Snack Oasis, que básicamente pues es el mismo concepto que los jugos a los que fuimos hace rato. Adivinen qué hora es. ¡Hora de comer! Bienvenidos, amigos, al Buffet de Explore. Muchos dicen que es el mejor de todos los parques de Xcaret y ya se la saben, es comida ilimitada, así que hay que aprovechar. Miren, hay bastante variedad. Hay mariscos, pastas, carnes, ensaladas, menú vegetariano y, obvio, no podía faltar los elotitos. Pues ahora sí, ya están todos los platos en la mesa. Provechito. Y bueno, parece mucho, pero la realidad es que no es tanto. Es lo que normalmente nos comeríamos en un plato, o bueno, tal vez 2 rondas. Pero lo que cambió es que ahora en cada estación te van dando un plato nuevo. Y una vez que tú tocas el plato, ya no te pueden volver a servir ahí. Amo este momento del día. Quédate con quien te vea como José vea su comida. Oigan, y también todas las bebidas ya están incluidas, excepto alcohólicas. Y chequen, yo me pedí una agüita de guanábana. Amigos, todo está buenísimo, de verdad, nuestras felicitaciones a los chefs. Pero con lo que sí se pasaron de lanza fue con la cochinita. En serio, está buenísima. Amigos, y obviamente no podía faltar el postre. ¿Qué pediste? Una tartita de manzana y una cocada. Buenísimo. ¿Y a mí no me trajiste? Recuerden, amigos, es buffet asistido. Puedes comer todo lo que quieras e incluso puedes venir varias veces al día. Hay que aprovecharlo. Así que ya se la saben, amigos. Si tienen miedo a las alturas o tienen claustrofobia, pues se la pueden pasar comiendo. Eso me recuerda a mi hermano. La última vez que vino se la pasó comiendo y en los carritos. Qué listo, qué listo. Amigos, ahora entiendo para qué están las hamacas. Después de todo lo que nos comimos. ¿Qué tal, baby? Ya me dio mal del puerco. Oigan, y algo que nos encanta de los parques de Xcaret es que por todos lados hay mapas gigantes para que uno se ubique fácilmente. A ver, ¿en dónde estamos? Ahorita estamos... ¿Dónde estamos? Pues la verdad es que no hay pierde, amigos. Todo está bien señalizado. Miren, ahorita vamos hacia... El nado en río. ¡Ay, Barrubí! Wow, está súper bonito. Aquí sí me siento toda una exploradora. Oigan, y para las siguientes actividades que son acuáticas, vamos a pasar por unas cuevas, por unas cavernas de más de 60 millones de años. Obviamente se han hecho adaptaciones, pero en su mayoría lo que vamos a ver es natural. Wow. Vean, amigos, las matemáticas de antes. ¿Qué tal? Más bien, ay, tu familia neandertal, baby. ¿Qué? ¿Escuchaste, mamá? ¿Escuchaste lo que dijo tu norita? No se crea, soy gris. Ve cuántas estalactitas. Está impresionante, ¿no? No manches, son muchísimas. Oigan, y aquí hay que tener mucho cuidado porque sí está resbaloso. Sí nos pusimos las chanclas, ya nos andábamos resbalando. Chéquense, amigos. ¿Nos atreveremos a pasar por la cascada? ¡Sí, sí! Oigan, amigos, esta caminata es de aproximadamente 10 minutos y nuestra recomendación es que, aunque no hagan las actividades acuáticas, vale mucho la pena darse una vuelta por acá. Es impresionante ver todas las formaciones milenarias y eso sí, por favor, no tocar.
Ya sobrevivieron 60 millones de años. Estamos seguros que pueden sobrevivir por más tiempo. ¿Foto o qué? Bueno, foto. Ponte, córrele. Por cierto, amigos, un tip: tómense varias fotos en cada punto. Nosotros nos tomamos siempre como 3 o 4 para asegurar que por lo menos una foto salga bien. Pues después de un increíble recorrido por cuevas subterráneas, vamos a empezar el nado en el río. Ya nos dieron nuestro chalequito. Recuerden, la seguridad ante todo, no hay que quitárnoslo. Vamos. Pues aquí hay 2 recorridos, uno largo y uno corto. Vamos a hacer primero el corto de 10 minutos para ver qué onda. Recuerden siempre seguir la luz azul. Vamos. Sonó como la luz al final del túnel. ¿Qué tal está el agua? ¿Está fría? Échale, baby. ¡Ay, sí está fría! Al principio sí se siente poquita fría el agua, pero ya luego te aclimatas. ¡Wow! ¡Qué bonito! Oigan, y para este parque no es necesario saber nadar. Y en todo este tramito prácticamente he estado pisando el suelo, ¿eh? Está tranquila, ¿verdad? Está tranquila. Oigan, pues el cortito ahora sí que estuvo muy cortito, así que vamos a hacer el largo. Wow, vean esto, sí está más bonito el recorrido largo que el recorrido corto. Y amigos, recuerden que no hay que tocar nada. Por cierto, hay varias salidas de emergencia y siempre están pasando salvavidas por si necesitan cualquier cosa. Oigan, y aprovechando, ahí les va la pregunta. Estas de arriba, ¿cómo se llaman? Ya lo hemos dicho en muchos videos. Muy bien, sí nos han puesto atención. A ver. ¿Y esas columnas que son la unión de estalactitas y estalagmitas, cómo se llaman? Excelente, muy bien, amigos. Amigos, de verdad que el recorrido largo vale totalmente la pena. Literal estamos nadando entre estalagmitas, estalactitas y las vistas son impresionantes. De verdad no hay palabras para describirlo, está increíble. Sí está padre, ¿eh? Toda una joyita de la naturaleza. Vean esto. Wow. Wow. Qué bonito, ¿no? Son demasiadas. Ya llevo contadas 1.434.528. ¿Vieron? ¿Vieron? Murciélagos. Pero no se preocupen, no hacen nada. ¡Lo logramos! ¡Muy recomendado! ¡Explore! Y ya estando por aquí, vamos a aprovechar para hacer la otra actividad acuática, las balsas. ¡Vamos! Miren nada más a este amigote. ¿Alguien sabe qué es? No, no es un mamut, yo también pensé, es un gonfoterio, antepasado de los elefantes. ¡Qué susto nos acabamos de meter, eh! Chequen esto, amigos, nos sacamos un sustote. ¡Foto! Oigan, y como dato curioso, estas cavernas son parte de los ríos subterráneos y cenotes que se formaron a partir del famoso meteorito que cayó en la península de Yucatán. ¡Wow! Mira, ahí hay otra foto. Vean, amigos, aquí tenemos el claro ejemplo de cómo se forman las estalactitas. Las gotas de agua tienen minerales que se van sedimentando y así es como van creciendo. Les toma años para crecer 1 centímetro. Yo me voy
Sí, ¿O tú te enfrente. quieres ir enfrente? No, tú enfrente, tú enfrente. Amigos, ya llegamos a las balsas y hay dos opciones. Puedes agarrar una individual o una doble. Obviamente voy a hacer que Rubí reme por mí. Vean esto, amigos. Es un recorrido. ¡Wow! Pasó un murciélago. Sí lo vi. Qué bonito está. Cuánta calma. Y aquí hay que remar directamente con las manos. Bueno, con esto que parecen como chanclas. Así, miren. Oigan, estamos chocando mucho porque Rubí no rema. ¡Ay, no es cierto! ¡Wow! Voltea, ahí viene foto. Foto. Por cierto, aquí también hay dos rutas y nuestra recomendación sería aquí en las balsas hagan la ruta corta y en el nado hagan la ruta larga, la que les enseñamos. Hora de que reme José. Ahí va el turbo. Oigan, amigos, y si van a comprar las fotos, de verdad aprovéchenlas y tómense muchísimas. Ya vieron que en las tirolesas y acá en las actividades acuáticas pues no pueden traerse el celular para tomarse fotos. Entonces la verdad es que si quieren tener recuerdos en estas actividades, pues sí les recomendamos el paquete de fotografías. Yo creo que en cuanto a fotos, este parque sí es nuestro favorito, ¿eh? Sí están caritas, pero pues ya estamos aquí, sí valen mucho la pena. Ay, como que ya hace falta un juguito, ¿no? ¡Sí! ¡Un licuado! Vámonos a los snacks. ¡Vámonos! Miren, este es el otro, este se llama el Oasis. Pues otra vez venimos a refrescarnos. Esto es ilimitado, lo que quieran todo el día. Pueden venir por sus juguitos, sus licuados, galletas, frutita, lo que quieran. José se pidió un Explore y yo otro tapir, la verdad está muy rico. ¿Qué traía tu Explore? Este tiene aguacate y miel, ¿eh? Está bueno. ¿Está bueno? Sí está bueno. Y manzana. Cada vez me siento más explorador. Chéquense, esa fogatita la usan para la versión nocturna de este parque que se llama Explore Fuego, pero esa experiencia ya se las mostraremos en otro video. Oigan, pues último chapuzón en este paraíso antes de irnos. Sí que nos encantaron estas positas. Buenísimas. Y buenísimas también para tomar la fotito. Amigos, pues con este último chapuzón en esta bonita posita nos despedimos del parque Explore. La verdad es que nos la pasamos súper bien. Es un parque muy divertido para toda la familia. Se lo recomendamos muchísimo. Si aún no están suscritos, no olviden suscribirse. Compartan nuestro video. Ya saben que los queremos mucho. Nos vemos a la próxima. Un abrazo, besos. Adiós. Adiós. Esto me suena a atrévete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper. Pensé que te ibas a parar antes, ¿eh?